Los cobros de los impuestos de propiedad personal, mejor conocido en inglés como car tax, son enviados cada año por correo a fines del verano por el condado de Fairfax. La fecha de vencimiento es el 5 de octubre, siempre y cuando no sea fin de semana. Sin embargo, los vehículos comprados o ingresados del condado después del 1 de julio serán facturados en enero. Los vehículos estarán sujetos a este impuesto si están normalmente estacionados o mantenidos en el condado, incluso si el vehículo estará registrado en otro estado. Puede aplicarse excepciones a ciertos militares o diplomáticos. El valor del vehículo es basado en el valor de intercambio sin condiciones, conocido en inglés como Clean Trade-in Value, publicado en la guía NADA de carros usados cada mes de enero. Se puede apelar el valor si el vehículo tiene daños en la carrocería, está oxidado en exceso o por exceso de millas. Para la mayoría de vehículos nuevos, el valor refleja un porcentaje de precio sugerido por el fabricante o MSRP por sus siglas en inglés. Actualmente, la tasa de impuestos a la propiedad personal es de 4.57% del valor. El estado de Virginia paga un subsidio por los vehículos de uso personal. Por favor, revise su factura tan pronto como sea posible. Si tiene alguna pregunta o duda, llame al condado de Fairfax, Departamento de Administración de Impuestos al 703-222-8234 o visite nuestra página web en el internet www.fairfaxcounty.gov/DTA.